Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por nuestra jornada dominical, por nuestro culto misionero. Experimentamos nosotros un regocijo, maravilloso regocijo, al descubrir que Dios nos compromete con la salvación de mucha gente y que Dios nos hace parte de su equipo, tratando de salvar a las personas que, de hecho, perdidas, necesitan ser rescatadas y necesitan ser salvadas. Y agradezco a Dios la bendición de haberme revelado su evangelio. Y agradezco a Dios todas las expresiones de su salvación, porque no ha sido solo mi esperanza eterna, sino que en mi cotidianidad Dios ha venido haciendo una obra maravillosa de salvación. Así que todo eso que yo vivo, desearía que la gente pudiera disfrutarlo y que conociera a este Dios que, estando tan cercano, resulta tan ignorado. Por eso nuestras jornadas misioneras están buscando despertar una conciencia cada vez mayor, un sentido de responsabilidad mayor de la Iglesia para con la obra, para con el bienestar del mundo, la oportunidad de la gente de conocer el secreto de Dios que les cambie radicalmente la vida y les dé derecho a vivir la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar en este día. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a través del mensaje de la palabra. Hemos cantado cosas muy bonitas. Este himno, el Evangelio Eficaz, es una canción de inmenso significado espiritual. Poder uno decirle a la gente que Jesús es la respuesta eficaz para destruir toda obra del mal, para irradiar luz en la oscuridad, para rescatar al hombre del pecar. Él es la respuesta eficaz para proclamar al pobre libertad, cosa que ningún sistema de este mundo lo hace. Ilusionan al pobre, pero nunca lo liberan realmente, nunca le resuelven a través de redenciones reales las demandas profundas del alma del pobre. Sin embargo, para llevarle al pobre libertad, para darle nueva vida al que está en ansiedad, para que esas personas que en angustia están reclamando consolación, Jesús es la respuesta eficaz. Bonita canción, y una canción que inspira a compartir a Jesús, a compartir al Cristo, a darle a la gente la oportunidad de conocerle a Él y de reconocer su generosidad en el interés de bendecir la vida de los seres humanos con todos los recursos espirituales. Vamos a orar, hermanos míos. Padre eterno, gracias te damos por todos tus manifestaciones, todas las expresiones de tu amor, toda la expresión de tu gracia, todo aquello que ha servido para nuestra salvación y que hoy nos tiene aquí en la iglesia, disfrutando de la grandeza
de esta experiencia evangélica. Gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se cuentan entre los redimidos. Gracias por todas las personas simpatizantes que has colocado al alcance nuestro, que nos has permitido, Señor, contactar, que nos das la oportunidad de acercarnos a ellos para brindarles la claridad de un mensaje, una verdad espiritual que les brinde la oportunidad de hacer replanteamientos de fondo en la orientación de sus vidas. Por eso te damos gracias, Señor, porque eres poderoso, eres maravilloso salvando, Señor. Haces cosas extraordinarias, como si la consigna central tuya fuera no perder ninguno de nosotros. Y correspondiéndote a eso, Señor, estamos aquí comprometidos a escuchar palabra para disponernos a ser más eficaces en ese trabajo espiritual de la salvación del mundo. Úsanos, Señor, conforme a tu propósito. Danos, Señor, la oportunidad de comprometernos seriamente con una palabra que vamos a recibir y que nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ustedes recuerdan que, por favor, siéntense. ¿Recuerdan ustedes que en una enseñanza anterior de culto misionero estuvimos hablando del texto que se encuentra en Lucas 14, a partir del versículo 15. Y mencionábamos el relato que Jesús hace de una parábola, la parábola de la gran cena. Y ustedes recuerdan que en esa ocasión hacíamos énfasis en las palabras del padre de familia cuando enviaba a sus siervos a acercar a la celebración esas personas de la sociedad proscritas por el medio religioso, proscritas también por los intereses de orden cultural, donde se decía que esas personas no tenían derecho a nada, ¿ya? Hablamos de los publicanos, de los pecadores, y en último lugar, como los más desfavorecidos, los gentiles. Recuerdan que en ese momento en que nosotros veíamos el texto, centrábamos la atención en esa expresión del padre de familia, cuando le dice a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. En aquel mensaje identificábamos la propuesta no como una orden de hacer violencia para acercar al que no quiere. ¿Ve? Distinguíamos cómo Jesús buscaba la manera de que hiciéramos separación entre los amigos del padre de familia que sacaron disculpas para no ir a la celebración, a la fiesta,
a la cena. Y estos otros que a última hora, por la disposición del padre de familia, llegaron en una invitación sorpresa. De modo que forzarlos a entrar no es obligar al que no quiere llegar, no es obligar al que no quiere ir. Decíamos que no es válida esa interpretación donde mediante la coerción, a veces usando métodos abusivos, en la práctica religiosa se presiona a la gente para que estés haciendo parte de las comunidades. Y el texto no se está refiriendo a ese tipo de cosas, como si se empujara a las personas a la fuerza a ser creyentes. Decíamos que era más bien llegar a los afectados por tantas condiciones. Por ejemplo, traumas, personas afectadas por situaciones de enfermedad que los hacía proscritos, afectados por la ignorancia, personas tocadas por los prejuicios sociales, ¿ya? Esas personas con deformaciones mentales, anímicas, emocionales, incapacitantes. Nos estamos refiriendo entonces a esas personas que no por negligencia, sino por incapacidad total, están impedidos o se frenan. Y la idea es forzarlos en el espíritu de la palabra de Jesús para sacarlos del infierno que los condiciona y dejarles ver que para ellos es el gran programa de salvación que viene de parte de Dios. Es una expresión de enorme benignidad, de generosidad con los seres humanos, que a veces, por sus limitaciones, terminan siendo despreciados por la religión, porque hay que hacer mucho trabajo con ellos. Y entonces se quiere evitar tanto trabajo y buscar a prosélitos más asequibles, más fáciles de inducir, o personas que aporten condiciones más favorables para el medio religioso. Para Jesús es muy grave que se deje perder ese tipo de personas porque tienen dificultades, porque son difíciles en sus disposiciones relacionales. Jesús dice, sería el colmo que siendo ellos seres humanos válidos, se les niegue la oportunidad de recibir lo que otros reciben, porque hay que hacer un esfuerzo, hay que violentarse, pero no violentar a la persona, sino el que lleve el mensaje. Fíjense ustedes que es todo lo contrario. Exigirse, comprometerse, buscarle el lado, hacer un ejercicio, un trabajo de dedicación, a veces con pobres resultados y que demandan un esfuerzo mayor y que salvarlos se convierte casi que en un hecho heroico. Pero Jesús dice, a esos hay que forzarlos a entrar. La idea es ayudar a quien no sabe que puede, ¿ve? A quien no se ve digno. Y como
y como no digno se resiste. A veces en medio de mucha angustia, esa persona siquiera intenta acercarse a la fuente que le puede mitigar su sed, que le puede resolver su problema, que le puede salvar la vida. Es la invitación a trabajar con personas que necesitan superar complejos personales y sociales, situaciones de limitaciones extremas en el orden físico, en el orden social y en el orden espiritual. Eso era lo que mencionábamos en aquel entonces, ¿no? Y yo sé que de alguna forma Dios tocó nuestra conciencia. Dios ha intentado despertarnos en ese sentido, porque eso es una responsabilidad enorme de la Iglesia Apostólica. Lo nuestro no es pensar en las multitudes, lo nuestro es buscar a cada uno. Es uno por uno, porque el valor de uno es un valor incalculable. Y ese uno trae sus problemas, ese uno trae muchas dificultades. Y debe ser la disposición de nosotros, tanto los líderes como los miembros de la iglesia, de entender que ese uno con tantos problemas en algún tiempo pudimos ser nosotros. Y que en medio de todas esas limitaciones hubo gente con mucho valor. Hubo gente con un sentido de aprecio a toda prueba que nos dedicó tiempo. Nos mostraron su aprecio. Y ya con el tiempo descubrimos que se necesitó mucho amor para estar allí al lado nuestro, hasta que afirmáramos nuestros pasos en el conocimiento y en la práctica de nuestra fe cristiana. En la misma línea de lo que mencionábamos en esa ocasión, y a la luz de lo que acabo de decir, quisiera que entendiéramos algunos aspectos de nuestra responsabilidad misionera, buscando acercarnos más a la idea de eficiencia en el trabajo espiritual y encontrar caminos para que la gente experimente la salvación como una poderosa realidad. Porque ellos logren acercarse a esa experiencia de salvación venciendo todos los obstáculos, todas las resistencias que desde su limitada vida están continuamente ejerciendo. Mucha resistencia, mucho bloqueo. Y uno sabe que de fondo casi que la persona le está diciendo a uno, yo sí quisiera eso, pero eso no es para mí. Es que yo no tengo cómo responder adecuadamente a esto que se me presenta, porque mis capacidades no me dan, porque yo no puedo ver las cosas bien como debieran verse. Y uno de los problemas más serios que lo expresa la gente, porque es que yo no puedo creer. A mí me queda muy difícil creer, y a eso precisamente me quiero aplicar en esta enseñanza, porque un problema muy serio
de las personas en relación con sus posibilidades de entender y de vivir la salvación es la enorme limitación para desarrollar una auténtica fe. Pues sin ella, y que quede claro, sin esa fe, creerle a Dios no alcanza la medida requerida para dar el salto del estado de perdición, de condenación, de desubicación, al estado de salvación. De esto he hablado en otras ocasiones y no sé cuántas veces lo tenga que hacer de aquí en adelante, pero es preciso que nosotros entendamos que la gente no se salva si no desarrolla una fe saludable. Y crearles las condiciones, rodearlos, tratarlos, aportarles elementos para que ellos, saliendo de los patrones deformados de una cultura, comiencen a encontrar los territorios válidos para su salvación. Hermanos, eso es forzarlos. Fíjense que ese forzarlos no es incomodarlos, aunque algunas veces pueda suceder. Forzarlos es rodearlos de mucho afecto, es tratarlos muy bien, es ser muy cuidadosos, de tal manera que cuando ellos se enfrentan a las demandas de este mensaje, ellos puedan descubrir que Dios nos ha puesto como facilitadores para entregarles a la vida de ellos toda la fuerza de los recursos que precisan para que su experiencia espiritual sea enriquecedora y sea eficaz. Por eso, hermanos míos, ese trabajo es un trabajo de persistencia, es una apertura nuestra seria, amorosa, noble. Eso es una vocación, hermanos míos, eso es una vocación. Eso se hace porque se quiere disfrutar la experiencia de ver salir adelante la vida de un ser humano, que tiempo atrás uno lo vio metido en condiciones abrumadoras, tristes, condiciones que no le daban futuro. Y resulta ser una experiencia extraordinaria ese poder uno después verlos abrirse paso en la vida con la fuerza de este poder maravilloso que es el Evangelio, que Dios nos ha entregado, la buena noticia, en la que Dios nos dice que tiene cómo salvarnos y tiene cómo darnos vida eterna. En el Evangelio de Marcos hay un relato que es una historia de milagros, así se define. En los textos bíblicos, especialmente en los evangélicos, existen las historias de milagros y esas historias tienen su estructura, tienen su elaboración consistente, tienen orden y es interesante que estudiemos eso. Por eso los invito a que se vinculen al programa del seminario de la iglesia, porque allí, cuando hablamos de los evangelios, mencionamos esa parte de las historias de milagros. Bueno, aquí estamos frente a una donde podemos identificar
los problemas de fe que dificultan que la salvación de Dios corra, que la salvación de Dios fluya, que la salvación de Dios llegue válidamente a la vida de la gente. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, en la primera parte del capítulo se menciona la experiencia de la transfiguración. Jesús se apartó a un lugar especial con el apóstol Pedro, con Santiago y con Juan. Escogió a los tres, estuvo orando aparte y se vivió la extraordinaria experiencia de la transfiguración. Esos tres discípulos estaban pues emocionados al ver la gloria que había detrás de esa humanidad humilde y sencilla de Jesús. Al descubrir que ese hombre era un ser de luz, que ese hombre todo el tiempo reflejaba iluminación y claridad que venía de parte de Dios. Es un texto de un gran significado. Pero Jesús está descendiendo del monte de la transfiguración con sus tres discípulos, y cuando llega al lugar donde están los otros discípulos, se narra cómo ellos están trabados en una discusión con unos maestros de la ley. Qué interesante el texto, ¿no? El texto es muy interesante porque es como desnudar problemáticas que posiblemente para la época en que se escribió el Evangelio de Lucas ya eran problemáticas de la iglesia y que son problemáticas nuestras en este tiempo. Eso de convertir el territorio espiritual en un cuadrilátero de boxeo, en una pelea, en un contrapunteo. Mientras la gente en su necesidad angustiada y desesperada, buscando ayuda, y de todos los que pelean por razones religiosas, hay una incapacidad, una impotencia, que al final lo único interesante es lo que se dicen entre ellos, pero no le resuelven a la gente sus problemas. Dicen ustedes que eso es muy llamativo y lo vamos a analizar en ese texto. Voy a leer el texto en la versión de la Biblia latinoamericana. Es una versión bonita y lo quiero leer allí porque me brinda claridad en algunos aspectos. Dice: cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutiendo con ellos. La gente escuchaba a los discípulos, a los maestros de la ley, pero no veían al maestro de los discípulos por ningún lado. Y dice el texto, la gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Es decir, nosotros estamos aquí es por usted, no por esto, sino por usted. De hecho, eso le dijo después el papá del muchacho enfermo. Él les preguntó, pregunta lógica, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos?
Y uno del gentío, fíjense que no fueron los discípulos los que contestaron, no fueron los maestros de la ley, sino una persona del gentío que resulta ser la más interesada, pero la más defraudada por los manejos religiosos. Uno del gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. No dice, se los traje a tus discípulos, sino te lo traje a ti, solo que tú no estabas. ¿Ya? Estaban ellos, pero tú no estabas. Dice, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Uno como médico dice, epilepsia. ¿Ya? Le pedías a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Y él pudo decirle, y en cambio de seguir intentando oírse a orar, se pusieron a pelear con los maestros de la ley, de pronto hablando acerca de el exorcismo, en dónde estaba el poder, si lo tenían los judíos de la religión judía, o lo tenían los judíos de la fe cristiana. Jesús se molestó. Jesús se molestó. Realmente uno entiende el espíritu de Jesús. Cuando uno ve a un hombre como él comprometido con el bienestar de la gente y él dedicado a trabajar a unos discípulos para que den medida, sobre todo cuando uno sabe que él ya tenía claro que él no iba a estar con ellos todo el tiempo. Entonces, cuando el padre de familia le cuenta eso, Jesús posiblemente se dirige a sus discípulos, de pronto incluye la multitud que está allí, quizás también a los maestros de la ley, porque era un grupo formado por tres tipos de personas, los discípulos, los maestros de la ley y los otros que estaban alrededor del tinglado, observando cómo peleaban los religiosos, mientras el muchacho de los ataques, el muchacho del espíritu sordo, y Jesús dice sordo y mudo, está esperando que le ayuden, que le den una solución. ¿Ya? Jesús entonces les desnuda su limitación. ¡Qué generación tan incrédula! Es decir, en el centro está eso. ¡Qué generación tan incrédula! Y su angustia, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Este texto se escribió cuando Jesús ya no estaba, demostrando que hay una crítica a la estructura religiosa. Aquellos que conocieron a Jesús y estuvieron con Jesús, ahora ven el desempeño de la iglesia. Y una cosa es con Jesús y otra cosa es en la ausencia de Jesús. Esa es la percepción que está dando Marcos. ¡Qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Ya es tiempo de que hagan cosas ustedes, asumiendo la responsabilidad, asumiendo el compromiso, porque me ausento un momento
y lo que se tiene que hacer no se hace. Es muy interesante eso, ¿no? Y sobre todo ese poder enrostrarles la idea de estar tanto tiempo al lado de él, especialmente con los discípulos, y que no hayan podido desarrollar el tipo de confianza en Dios a través de la confianza en él, que los lleve a estructurar una verdadera fe cuando todo el trabajo que él ha hecho ha sido para volverlos expertos en ese campo. ¿Ve? Entonces, Jesús, en su indisposición, deja ver que la impotencia de ellos es frustrante, no solo para el papá del muchacho, sino para el mismo Jesús. Y entonces Jesús ya se dirige al Padre, porque la condición de la presencia de Jesús hizo reaccionar al muchacho. El texto dice, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, le dio el ataque, cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Le dio un momento de estrés, un momento difícil, y la persona quedó bajo los efectos del mal. Recuerdo que anteriormente en medicina a ese tipo de crisis o ese tipo de epilepsia se le definía como el gran mal, el gran mal. Lo cierto es que allí Jesús tuvo la evidencia, ¿no? Y Jesús comenzó a hablar como un buen terapeuta, como un buen médico. Entonces Jesús preguntó al Padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Pregunta médica, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó el papá, desde niño. Y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Esa es la interpretación. En el momento que le da el ataque, en el momento que le da la convulsión, si está cerca un estanque de agua, pues puede caer en el estanque de agua, y si no hay nadie, pues se puede ahogar, o si hay una hoguera o el fuego del mismo hogar, el ataque le da y puede quemarse. Y eso lo entendemos nosotros. No voy a entrar en discusión porque tiene mucho sentido que se le defina como un espíritu, en la forma como ellos lo interpretan. Realmente está representando un gran mal, está representando una situación muy problemática en la salud de esa persona, y eran las herramientas que había en aquel entonces, y era la claridad para entender e interpretar una situación clínica. Y entonces el papá del muchacho le dice a Jesús, dejándole ver la desgracia que tenían y el cuidado en el que estaban todo el tiempo, le dice, por eso, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. A Jesús le quedó sonando eso de si puedes hacer algo, demostrando el bloqueo que hay en la mente de ese hombre. De hecho, con la experiencia que acaba de vivir
y yo creo muchas otras que ha podido vivir con los judíos durante todo el tiempo del desarrollo de su niño, ese hombre ha tenido que tener muchas frustraciones en el orden religioso. Pero también es un patrón de crianza donde la gente crece en un medio donde no necesariamente encuentra buena voluntad, ni de los suyos, sus familiares, ni de sus líderes religiosos, ¿ya? Ni de los gobernantes. Vivimos en sociedades semejantes. Ellos, los pobres de aquel entonces, no eran vistos por sus reyes. Los líderes de su religión solo servían para estar totalmente apartados, gozando de sus privilegios y haciendo un culto elitista. Y a veces la misma familia desentendida, porque el problema era de ellos y no de otros. En esas condiciones se duda, se teme, y nadie cree que pueda existir un interés genuino por resolver el problema, aunque él había oído hablar de Jesús y sabía que Jesús era muy distinto, que Jesús tenía otras características. Y es que, hermanos míos, es una situación que está dejándonos ver la problemática básica del relato. Allí no hay fe en ninguno, no hay estructura de fe en los discípulos de Jesús, no hay estructura de fe suficiente en los maestros de la ley. El pobre pueblo, ante tanto fracaso y especialmente ante tanto desprecio y desconocimiento, siempre sospecha de que para ellos no es lo de Dios. Y siempre está todo el tiempo pensando que pierde el tiempo buscando alternativas, buscando soluciones. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Se muestra allí una duda sobre el poder de Jesús. Puede ser que Jesús también sea alguien que no tenga el poder que se dice de él tiene. Puede ser que esta cosa sea tan grave, tan problemática, que el mismo Jesús se queda corto. Pero la duda es también sobre la buena voluntad de Jesús, como explicaba, y él pudo pensar, ¿y a Jesús qué le va a importar? La condición de mi muchacho. ¿A él qué le va a llamar la atención? La problemática de un joven que no le representa ninguna garantía, ningún bienestar, y yo no le puedo ofrecer nada a él para estimularlo a que nos haga el servicio. Ambas expresiones de fragilidad relacional se identifican allí. ¿Ya? Ese hombre no conoce a Jesús y ese hombre ha tenido unas relaciones sociales que no lo estimulan a la fe. Entonces Jesús muestra su inquietud por la limitación que tiene. Y entonces en este texto, oigan bien, en este texto Jesús le pregunta, ¿por qué dices si puedes? Que es un poquito distinta a Reina Valera, porque amplía las dos ideas. La inquietud de Jesús y luego la confirmación de Jesús diciendo, es que al que cree, todo le es posible.
Es decir, si tú conocieras lo que de Dios podemos encontrar, tú verías posible el milagro para tu hijo, la solución para el problema que tú tienes. Pero si tú conocieras cómo se vive en una relación donde Dios mueve los criterios de la relación, descubrirías que yo nunca te diría que no. Que yo estaría dispuesto hasta dar mi vida por la solución del problema de tu hijo. ¿No conoces a Dios? ¿No me conoces a mí? ¿Y crees que Dios y yo somos como estos? Y eso es triste, porque aquí no tenemos a Dios físicamente. En la sociedad del siglo XXI no tenemos a Dios físicamente, no tenemos a Jesús físicamente, y Dios y Jesús cuentan con nosotros, de modo que hacerlos presente solo podemos hacerlo nosotros. Así que Jesús lo toca con una expresión de enorme valor espiritual. Todo es posible para el que cree. El hombre emocionado, el hombre motivado por Jesús, sorprendido positivamente por la actitud extraordinaria del Señor. Grita, dice esta versión, ¿no? Aquí dice, gritó, creo, creo. Pero al mismo tiempo reconoció que Jesús le desnudó su problema más profundo de su capacidad de creer. Claro que sí creía, pero le desnudó su deficiencia de llevar su capacidad para creer hasta la fe. Por eso esta versión es interesante. Hay otras que como esta sí lo dice, que no Reina Valera. En Reina Valera, usando literalmente las palabras griegas, dice, creo. Él expresa ayuda a mi incredulidad. Y siempre ese texto a mí, aunque de alguna forma podía entenderlo, me creaba como dificultad en la presentación. Creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, es como si se emocionara diciendo creo, pero no creo tanto. Y de hecho eso está diciendo. Creo, pero no creo tanto. No me alcanza para mucho. Miren ustedes, es la forma como pudiéramos decirlo y lo traduce el texto. Él dice, creo, pero necesito que me ayudes a mi poca fe. ¿Verdad? Dice en esta versión, creo, pero ayuda mi poca fe. Y tiene una forma de presentación el texto más ajustada a la realidad, aunque fe y creer en los términos del griego se usa la misma expresión. Al final uno tiene que descubrir que la idea de fe es una idea que evangélicamente es mucho más demandante que la idea de simple creer. Y en la práctica les he dicho ya en otras ocasiones que ese es nuestro problema, que nosotros reducimos todo a una idea de
creer, yo creo, todo el mundo cree. Y como estamos insistiendo en eso, podemos decir que nadie visualiza que ese creer no le alcanza para definirlo como una verdadera expresión de fe. ¿Ya? Porque es que la fe, diríamos que es mucho más que simplemente creer. La fe, insisto, por favor, nunca se les olvide, la fe es un hecho relacional. La fe solo crece donde se hacen relaciones buenas, donde se establecen relaciones buenas. Cuando las relaciones fracasan, la fe entra en crisis. ¿Ya? Cuando el medio establece relaciones superficiales, criterios relacionales muy elementales que fácilmente se desbaratan, ¿ya? Que se pegan aquí, se sueltan y se pegan al otro lado con una facilidad espantosa. Cuando una sociedad vive inmerso en ese tipo de criterios relacionales, la fe nunca aparece, porque todo el mundo está viviendo bajo la fuerza de la sospecha, el temor, la duda de si puedo creer, si puedo esperar, si puedo confiar. Y de eso está hecha nuestra cultura. Las relaciones cada vez se superficializan más. La fe es un hecho relacional, es una conquista que se alcanza en la cercanía con alguien. Lo que no podía tener ese Señor. Lo que no podía hacer los discípulos porque estaban desaprovechando el espacio extraordinario que les estaba dando Jesús y la escuela que les daba Jesús. De hecho, lo que no había en los maestros de la ley, muy estudiosos del texto, expertos del texto, pero carentes de fe, porque como muchas veces sucede, los que más saben de religión son los más pobres a nivel relacional. La fe es un producto de las relaciones. Por eso, una persona que no establece una relación con Dios seria no va a desarrollar fe. Una persona que no anda amarrada a Jesús en la misma yunta, como lo dice el texto de Mateo, en Mateo 11, donde Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aleluya, que soy manso y humilde de corazón. Si una persona no vive ligada a Jesús, no desarrolla fe. Si no establece un vínculo serio, concreto, definido, un vínculo donde la relación con Jesús pasa todas las pruebas, la fe no aparece. Una persona que vive inmerso en medio social religioso y no establece vínculos serios, no tiene contacto real con las personas y con una facilidad espantosa va haciendo a un lado a todo el mundo, su fe entra en crisis, porque necesita esos vínculos relacionales para soportar la fe, para construir la fe. Esa confianza que genera la actitud válida de las personas al relacionarse con otros es lo que Dios usa como recurso para construirle la fe a los seres humanos. Y en las crisis sociales en las que vivimos hay que forzarlos a entrar. ¿Y cómo los forzamos a entrar? Ayudándolos a desarrollar una auténtica fe. De hecho, es una necesidad fuerte, repito, para esta generación.
Es que uno tiene que entender que las cosas ya no se dan como se daban antes, porque cada día el mundo relacional es más superficial. Cada día necesitamos, para vincularnos, mucho menos de la presencia del otro, de hacer cosas al lado del otro, de ponerse de acuerdo con el otro para juntos comenzar a construir cosas, porque todos los encuentros terminan siendo encuentros, digámoslo así, virtuales, como la pandemia nos está obligando a hacerlo en este tiempo, y esto ya es la circunstancia que lo genera. El punto es que el día que nos volvamos a encontrar, vamos a descubrir que no pasarán 15 días, 20 días, un mes, 2 meses o 3 meses sin que sintamos que la persona que tenemos al lado está bien verla, está bien encontrarse con ella, pero no hay que acercarla tanto, porque esos son los criterios de la época. ¿Ah? El mundo relacional de hoy es muy superficial, por tanto, la calidad de la estructura de fe que se construye hoy es una condición muy, pero muy limitada. Esa es la idea de forzarlos a entrar, de permitirles que lleguen a la cena y convencerlos de que puedan confiar, de modo que puedan descubrir la grandeza de un Dios confiable. Eso lo podemos encontrar en la obra de Jesús con sus discípulos. Insisto en esa idea, por eso la molestia de él. Es que ellos no pueden decir que no he creado las condiciones ideales para que la fe de ellos crezca. Los he enriquecido con experiencias y ellos debieran dar una medida superior. Jesús frente a sus discípulos estuvo presente siempre, está presente siempre. Porque aunque físicamente no lo tengamos, está presente. Eso es un modelo intachable, por tanto, confiable. Es un amor inquebrantable. Y como dice Juan en el capítulo 13, Juan capítulo 13, en el versículo 1, eso es una condición afectiva, hermanos míos, a toda prueba. El Señor Jesús ama a los suyos y los ama de una manera como esas personas nunca se han visto amadas. Dice en el capítulo 13 de Juan, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Y entonces narra la historia de el lavado de los pies de sus discípulos. Jesús se esfuerza en mostrarles a ellos que Él está dispuesto a servirles. Jesús está tratando de construirles fe. Jesús está tratando de despertarles el interés de trabajar con otros para ayudarlos a construir la fe a través de un servicio genuino que despierte la confianza. ¿Ya? Los discípulos encontraban en Jesús la condición de un hombre que refería a Dios su vida todo el tiempo. La vida de Jesús estaba referida a Dios todo el tiempo. Jesús los hacía testigos de sus experiencias espirituales. Jesús los hizo testigos de su transfiguración, de sus milagros, de sus oraciones, aún de sus momentos de angustia, donde afloraba su inmensa confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso transmitirles directamente cómo es una postura de confianza en Dios, sabiendo que Dios es un ser
para confiar absolutamente en Él. Estimulaba en ellos la capacidad para soltarse en la confianza absoluta en el poder de ese Dios, que todo el tiempo Él les dejaba ver, ha probado su buena voluntad. Dios nos tiene buena voluntad, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios ha hecho esto y esto por nosotros. ¿Cómo no pueden creer? Aprendan a confiar en ese Dios, porque ese Dios es garantía. Dios nos garantiza la comida, Dios nos garantiza el vestido. Dios nos garantiza una casa en la eternidad. Y por eso me voy delante de ustedes a prepararla. Y cuando la haya preparado, volveré y lo llevaré conmigo, para que entienda que lo mío no es un cuento, yo no soy un hombre que promete y no cumple. ¿Ya? Voy a venir y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Los estimuló, les dio evidencias de hechos, de sucesos milagrosos, para dejarles ver que es posible que se den las cosas. Los promocionó llevándolos a que se vieran valiosos, dignos, sujetos para las promesas maravillosas de su Dios, suficientemente capacitados para vivir en ellos la realidad de las grandes razones de la palabra. En la frase de Hebreos, en el capítulo 10, ¿ya? Como en el rollo del libro está escrito de mí, los estimuló a que se vieran presentados en el texto, ¿ya? Se viera el programa de sus vidas en el texto, porque eso que está en el texto habla de ellos, de hecho, como habla de cada uno de nosotros, ¿ya? Las obras que yo hago, decía en Juan 14, las obras que yo hago, Él las hará también, mi discípulo. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo no sé si ustedes van entendiendo esto, un método pedagógico de Jesús para alimentarle la fe a unos hombres que venían de muy abajo. De hecho, el resultado fue escandaloso, fue extraordinario, porque esos hombres quedaron transformados de los pescadores originales del mar de Galilea a la condición de ellos dirigiendo todo un programa espiritual después de la partida de Jesús. Hermanos míos, es una cosa sorprendente. Solo que el proceso no duró muchas generaciones y siempre se comete el riesgo de ir degradando el impacto. Y entonces, en la medida en que el impacto de las personas que hacen parte de la comunidad espiritual va disminuyendo, en ese sentido la fe va entrando en crisis, porque no hay con qué alimentar las nuevas generaciones, porque no hay gente que crea como se debe creer y actúe como verdaderos creyentes, estimulando la vida de los demás y mostrando ejemplos prácticos de cómo se vive la fe, cómo se vive el cristianismo. ¿Ves? Para Jesús, darles la oportunidad de saborear sus experiencias extraordinarias era una cosa que él disfrutaba. Pedro le dijo, Señor, en medio de la tempestad del mar, Jesús caminando sobre las aguas, Señor, permíteme ir a ti, permíteme ir a ti, haz que yo haga lo mismo, quiero moverme sobre las aguas. Y Jesús no le dice, oiga, eso es muy peligroso. Es que la inexperiencia suya, a veces escucho a muchos líderes así, ¿no? Hablando de
de la gente que está trabajando es que la capacidad suya no da para esto. Esto usted no lo puede hacer, para usted no es esto. Y están todo el tiempo criticando las limitaciones de las personas, pero no los exponen. No les proponen que se expongan, que asuman responsabilidades, claro, con supervisión, personas serias, personas comprometidas. Jesús le dijo a Pedro, ven. Los demás yo creo que estaban presas del miedo. Se nos va a ahogar Pedro. Y Jesús lo espera. Y yo creo que se entusiasma al ver a ese hombre que conoció como un hombre duro, recio, con una sensibilidad especial por moverse en el modelo que ve en su maestro. Y comienza a caminar sobre las aguas, solo que todavía no tiene el poder para hacer prevalecer su confianza sobre las circunstancias, que eso es una cosa que se tiene que ir adquiriendo. Sostener la confianza a pesar de las circunstancias. Y Pedro, al ver el movimiento del agua y la tempestad, se hunde en el mar. Y lo que le dice Jesús, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Le tiende la mano, lo rescata. Pedro saboreó cómo se ponen los pies sobre las ondas del mar y no se hunde. Hay muchas cosas, hermanos míos, que tienen que ver con la escuela de la fe. Y necesitamos ser los que lideramos mejores maestros, más comprometidos en transmitir, en estar cercanos y tocarlos con manejos que les permita a las personas ir sosteniendo una forma de ver la vida con los criterios que van aprendiendo de nosotros, como nosotros los hemos aprendido de Cristo Jesús. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Jesús era un experto estimulando la fe. Les dejó ver el poder de la confianza en el Padre como una experiencia de valor eterno y les confirmó que la eternidad era un plan. Que la eternidad no es una cosa accidental, la eternidad es un plan. Esa fue la manera como Él los llevó a desarrollar fe para las grandes gestas del reino de Dios y para su propia salvación. Jesús los forzó a entrar. La gente de hoy, hermanos míos, necesita eso, porque de otra manera nunca vivirán la experiencia del Evangelio como un poder salvador. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo testifica a la comunidad de Roma: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque lo que he conocido, lo que he experimentado, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que no es judío, al que no ha sido creyente, al que no conoce de esto nada, para ese también, porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta en un proceso de transmisión de fe a fe, de fe para fe. Porque escrito está: el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Esa realidad que tiene que ver con la necesidad que tiene la gente de conocer la grandeza de este Evangelio, es poder llevarlos
a superar una práctica religiosa superficial, estéril, dependiendo más de acontecimientos que de las razones, conformando eso toda una condición trágica, religiosa. Esta religión del siglo XXI es una tragedia, porque la fe cada vez es menos, porque la estructura de fe disminuye, porque el alimento de la fe carece de estímulo. Y esas personas así viviendo no tienen arrestos para superar sus daños internos. Van a vivir un círculo vicioso de relaciones superficiales y el desamparo de todo ese ambiente social, cultural, familiar que no les brinda garantía. Van a vivir en ese desespero, ¿ya? Que los lleva al afán continuo de evadir al máximo los espacios relacionales. Hermanos, eso uno todavía lo ve en la iglesia. No hemos podido convencer aún a nuestro pueblo de que debe fortalecer vínculos, de que debe abrirse a relaciones mucho más profundas, de que debe buscar contactos que ennoblezcan las estructuras de su vida, que los fortalezcan, que los haga creyentes, que los lleve a superar ese egocentrismo en el cual han vivido y que no les representan ningún nutriente para la confianza en Dios. ¿Ya? La vida religiosa se va a llevar a cabo como se lleva a cabo en medio de muchas discusiones como la de los maestros de Israel con los discípulos después del fracaso por sanar al muchacho. Muchas discusiones, a veces muchas agresiones, pero con poco poder, porque la fe será una virtud escasa, no desarrollada. Ese es un pronóstico feo de la experiencia religiosa en la época de Jesús. El apóstol Pablo dice, es que vendrán días cuando no van a soportar una sana doctrina. Que para soportar una doctrina sana se necesita una estructura de fe. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vivirán del cuento. Y cuando una persona vive del cuento, hermanos míos, está consciente de que se está engañando y está engañando a todo el mundo. Por tanto, esos no son ambientes propicios para la fe. En la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús le dice, miren cómo contestó este juez ante la insistencia de la viuda. Dice, ¿ustedes creen que el Dios de ustedes se va a comportar como ese juez? Si hubiera una cantidad de hombres y de mujeres dispuestas todo el tiempo clamándole a Él tardaría su respuesta para ellos, no les contestaría, no les resolvería. O sea que el problema no es en Dios. El problema es que ya la viuda no está. El problema es que no hay nadie que insista, no hay nadie que estructure una fe para sostenerse firme en una demanda delante de Dios que garantice una respuesta para el bienestar de todos. Es el trabajo en las iglesias y en los hogares, hermanos, eso es nuestra responsabilidad, recrear la confianza por los esfuerzos para no defraudar, hermanos, papás defraudando a los hijos, matándoles la fe todo el tiempo, a toda hora, y papás que se precian de ser cristianos haciendo diabluras que desgastan los espacios de fe, no solo con acciones feas, terribles, sino con actitudes de personalidad
que no cambian, que no mejoran y que afectan el nivel de confianza de esos hijos en las posibilidades de la salvación de Dios. Lo que se están necesitando es una estructura de líderes espirituales, de padres de familia, con una mayor madurez afectiva y que le aporten a sus hijos esa madurez, que le aporten a los creyentes esa madurez y que les vaya despertando un concepto válido de sí por las razones que reconocemos en Dios. Oigan esto que estoy diciendo. Eso es un cambio radical en la estructura de funcionamiento nuestro y eso va a salvar al mundo. Esa va a ser la oportunidad que va a tener la gente de comenzar a descubrir cómo la fe les va creciendo a través de relaciones humanas que les está llevando a descubrir a un Dios capaz de llenarles la vida de razones válidas, porque ahora pueden creer, porque ahora pueden confiar. Hay una necesidad enorme, hermanos míos, de crear condiciones superiores para la fe. Hay que forzarlos. Hay que luchar para que no se nos pierdan, para que el mundo no los gane. Hay que decirle a la gente que Dios es lo mejor que les puede pasar en la vida. Que no hay nada tan grande y que lo vean por la experiencia nuestra. Que lo descubran en el entusiasmo nuestro. En esta condición maravillosa que despierta en nosotros y que nos lleva a hablar con gusto de esto que vivimos de Dios, esta cosa tan grande que nos está moviendo la vida y que nos tiene tan entusiasmados, que estamos en el plan de entregar todo el resto de nuestra vida para que ese Dios se glorifique, se exalte, sea conocido, para que ese Dios sea alabado, porque Dios es lo máximo. Así lo hemos vivido y así queremos transmitirlo. Y a ese Dios hay que creerle con todo lo que somos. Así que invito a la iglesia a hacer replanteamientos. Dejemos de estar discursando, solo discursando, y comencemos a crear condiciones buenas en las vidas nuestras para que la fe de la gente se construya. En esa parábola de la viuda del juez injusto, Jesús hacía la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como van las cosas, diría Jesús, esto va para abajo, para abajo, para abajo, en una tremenda decadencia. Nos toca a nosotros, sus discípulos, garantizar que la fe persista lo suficiente para salvar hasta el último momento en que este mundo esté vigente. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esta oportunidad que tenemos de entender las cosas de manera válida, por este trato con nuestra vida, este despertar de sensibilidad frente a una enorme necesidad en el proceso espiritual de las personas. Estamos, Señor, entendiendo cada vez con más profundidad la idea de forzarlos a entrar, de llenarlos de confianza, de hacer creíble todo esto y sobre todo, Dios mío, de hacerles ver que para ellos es, que esta dimensión maravillosa de la iglesia como posibilidad experiencial es para ellos y especialmente para ellos. Y que, Señor, de tal manera crezca la claridad que ellos se puedan enfrentar a tantas limitaciones que tienen y descubrir que de todas ellas los libra Dios
como lo ha hecho con la vida nuestra. Bendito Padre Celestial, danos esa sensibilidad para hacer del principio Dios, de la experiencia Dios, una condición que haga un trabajo enorme sensibilizando a tanta gente alrededor y que mucha gente pueda descubrir que Dios está al alcance, que la relación contigo es posible siempre y que tú estás buscando todo el tiempo la manera de acercarte. Ayúdanos a hacer el trabajo bien hecho. Ayúdanos a comprometer nuestra vida para lograr estos objetivos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, a seguir luchando por la salvación de la gente, especialmente por los más cercanos, porque son los que se relacionan con nosotros, de modo que deben ser impactados por nuestra manera de creer, de modo que de nosotros hereden la fe. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.